Muy buenas a todos, continuando entonces un poco con el estudio bíblico. Hace unos días no he podido subir un video de mi estudio con ustedes, pero sí he estudiado solo los capítulos, incluso capítulos más adelantados de los que voy compartiendo aquí. Es que simplemente no tenía tiempo para grabar por otras asignaciones que tenía que realizar. Entonces bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a estar en el capítulo 6 de Génesis. Bien, en el capítulo anterior entonces habíamos visto también las generaciones de Adán, aquellos hijos de Adán justos que tenían el sacerdocio, como bien habíamos dicho. Bueno, voy a dejar por acá el video anterior también para que puedas ir entendiendo los temas. Y, y bueno, aquí vamos a resaltar a Enoch, entonces, que en la Biblia habla muy poquito de él, simplemente cuenta que él caminó con Dios, dice, y después no estuvo más. A ver si encuentro aquí donde dice eso. Bien, versículo 19 de Génesis 5 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Aquí esto está sujeto a muchas interpretaciones, ¿no? Muchos creen a veces que simplemente dice cuando Dios lo llevó que murió, pero en realidad en otros libros como los que conocemos hoy en día, que está el libro de Enoch, por ejemplo, donde muestran increíbles visiones que este profeta tuvo, también en el libro de Moisés, que siempre estoy compartiendo, que es parte de la perla de gran precio, nos explica un poquito más de lo que aconteció con Enoch y nos cuenta que en realidad Enoch había logrado una ciudad en donde todos eran uno, en donde todos vivían a la manera de Dios, digamos, en donde no había pobres entre ellos, en donde vivían en una perfecta armonía, se le puede decir perfecta armonía, porque en realidad por eso fue que Dios se lo llevó, porque era algo que se destacaba del mundo, su pueblo, ¿no? Y eran todos uno, y tenían todos un corazón y una mente, ¿no? Como el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, que son tres seres distintos, pero uno en propósito. De hecho, Jesucristo mismo enseñó cuando estuvo en la tierra que si no somos uno entre todos, no somos de Él. Entonces debemos lograr esa unión que Enoch y su pueblo logró y vivían una ley muy elevada. Ellos no usaban el dinero, no usaban el trueque, no necesitaban comercializar, ni vender, ni comprar nada. Ellos tenían hogares autosustentables, cada familia producía lo que necesitaba para su consumo, entonces no necesitaban prácticamente comercializar nada, ellos fabricaban sus propias cosas, ellos realmente eran muy autosuficientes y eso los llevó a poder vivir apartados del mundo, ¿no? Un mundo que era totalmente malvado, como podemos leer en Génesis, y también podemos encontrar en el libro de Moisés, de la perla de gran precio, y también en el libro de Enoch nos cuenta la maldad que la población tenía a nivel general en esa época, quizá peor que en nuestros días. Entonces ellos habían logrado esa unión y vivían de una manera muy armoniosa entre todos y todos buscaban el bien común, estar bien. He hecho un video hablando un poco sobre ese tipo de sociedad también que quizá lo vaya dejando por arriba. Y bueno, al lograr esto Dios se lo llevó sabiendo que iba a venir el diluvio para que esta sociedad que se llamaba Sión, lo cual significa los puros de corazón, no tuvieran problema con las demás personas de la tierra, se lo llevó literalmente, no es que murieron ni nada de eso, sino que se llevó su ciudad, su territorio, ¿no? Que en los días del milenio esa ciudad va a volver a saber la nueva Jerusalén, ¿no? Va a volver y se va a establecer de nuevo en la tierra como estaba antes. Ellos están todos vivos, están en un grado terrestre, un grado superior a este, son seres trasladados, son como ángeles, no necesitan morir, no van a morir en este tiempo, todavía están vivos, ellos están con sus cuerpos, al igual que Elías el profeta, por ejemplo, Moisés y tantos otros que no gustaron la muerte, sino que están vivos y viven en ese lugar. Bien, continuando entonces, ahora sí vamos a pasar, habiendo explicado bastante sobre Enoch, porque más adelante quizá vuelva a tocarlo, vamos a pasar al capítulo 6 entonces, en donde dice lo siguiente. Y aconteció que cuando empezaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra y le nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Bien, aquí muchas personas creen esto de manera muy,
muy errática, digamos, a lo que quiere decirnos la Biblia. Piensan que los hijos de Dios, eso se basan también quizá en el libro de Enoch, lo cual es un error de transcripción y también de traducción, posiblemente. Toman como que los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres eran ángeles. Y es algo muy fuera de lo normal y totalmente imposible que ángeles sin permiso puedan formar cuerpos para venir a la tierra. De hecho, la única manera para encarnar en este plan en donde nosotros estamos hoy en día y vivir aquí es a través del nacimiento y no hay otra manera. De hecho, Jesucristo mismo lo hizo, él tuvo que nacer, ¿no? No es que se formó de la nada y bueno, y empezó a vivir, sino que él también nació de una mujer como cualquier ser humano, ¿no? Y todas las personas, todo lo que hemos nacido es así. De lo contrario, Lucifer y sus ángeles también se formarían cuerpos físicos para vivir en este mundo. De hecho, ellos tienen una sed muy grande de poseer un cuerpo. Lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. E incluso los demonios imploraban para que el Señor los expulsara el cuerpo de los cerdos con tal de poder probar lo que es un cuerpo. Entonces ellos también se podrían haber hecho cuerpos si seguimos este tipo de enseñanza, lo cual es imposible. Solo Dios tiene poder para crear estas cosas, Él es Dios. Y aquellos a quienes Él designa también, pero no a estos seres, ¿no? Sobre todo a seres que están apartados de su presencia. Entonces la única manera de nacer, de vivir este mundo y de poder tener una vida corpórea, digamos carnal, es a través del nacimiento. Es la única manera en la cual nosotros podemos entrar en este estado probatorio. Entonces aquí simplemente lo que quiere decir cuando dice los hijos de Dios, está hablando de los hijos del convenio, aquellas personas que, como nombré anteriormente, eran sacerdotes fieles, probablemente justos, personas que se esforzaban, eran parte de la iglesia del primogénito, seguían a Jesucristo y lo tenían como su Salvador. Eran estas las personas que se dice los hijos de Dios. Y ellos buscaron casarse o relacionarse con mujeres que no eran del convenio, mujeres que tenían otras costumbres, quizá otras creencias o quizá simplemente no creían en nada. Entonces a Dios le molestó esta unión porque esto significaba que la descendencia de estos hombres justos que habían recibido la verdad o el Evangelio de Dios iba a perderse en cuanto a conocimientos, se iban a olvidar con el tiempo porque nadie más les iba a enseñar, porque al ser sus madres de una creencia y sus padres de otra, probablemente para no tener problemas no iban a enseñarle la verdad a sus hijos o se iba a ir perdiendo con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces fue por eso que Dios se molestó con estos hombres. Y bueno, y otra cosa que genera confusión en cuanto a esto es en el versículo 5 que dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Bueno, aquí dice gigantes, entonces también basados muchas personas en el libro de Enoch creen que literalmente había gigantes. Yo elijo pensar que no es literal esto, si bien no hay una respuesta en toda la teología que he estudiado, no hay una respuesta que diga sí hubo gigantes o no, definitivamente no hubo gigantes. Yo me doy cuenta por mí mismo que esto no es literal. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos muchos gigantes de la tecnología, por ejemplo, y no significa que esos hombres son gigantes, sino que es un título que le adjudicamos. Y aquí dice algo interesante. Dice, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. O sea, estos gigantes eran varones de renombre. Aquí por eso quizá eran gigantes, ¿no? El título gigantes es simplemente metafórico. Al ser varones de renombre probablemente eran políticos muy importantes o guerreros importantes o estaban en algún lugar muy bien posicionados, ¿no? Entonces por eso eran varones de renombre. Si nos fijamos, esto significa ser gigante y no es que habían hombres gigantes devorándose a otros, como muchas personas enseñan y creen la historia de los Nefilim, de los hijos de los dioses, perdón, los hijos de los ángeles y las mujeres, que eran gigantes deformes y que devoraban hombres. Eso es solo especulación humana y es parte del folclore y la tradición oral, pero en realidad jamás en las escrituras se refiere a que hubo gigantes de verdad. Incluso muchos hablan de la época de Moisés, cuando Caleb y otros espías en la época, en la parte del Éxodo o Números, no recuerdo en qué libro, ellos, creo que era el Número, ellos van a explorar como espías la tierra de Jerusalén para conocerla, para darle un informe a Moisés y al pueblo a ver cómo estaba la tierra, y muchos de ellos dan informes de que habían hombres gigantes y que ellos eran como hormigas al lado de esos gigantes.
Pero vemos que eso fue una mentira, ¿no? Después Caleb da un informe real y no hubo gigantes en su informe. Estos hombres habían mentido para que el pueblo tuviera miedo de ir a la tierra de Israel y preferían quedarse ahí en el desierto. Fue una mentira, entonces nunca hubo gigantes de verdad, pero hay muchas personas que descontextualizan todo esto y lo usan para probar falsas enseñanzas. Bueno, otra cosa, otra curiosidad muy interesante que podemos encontrar aquí es, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Aquí vemos algo muy contradictorio. Dice que Dios se arrepintió de haber formado al hombre. Cuando nosotros vamos a otras escrituras, por ejemplo en Números 23:19, que dice que Dios no se arrepiente, ¿no? Dios jamás se arrepiente, dice que Él no es hombre para que se arrepienta y tampoco es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, cosas así. Podemos buscarlos en Número 23:19, nos dice esto. Entonces, ¿cómo aquí está diciendo que Dios se arrepintió? Si bien nosotros vamos al libro de Moisés, entonces, para entender un poquito más qué fue lo que estaba pasando aquí, si realmente Dios se arrepintió, cómo es posible, porque como dice la propia Biblia, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí hay una contradicción bíblica. Eh, Voy a ir a Moisés entonces, en la perla de gran precio. Moisés 8 del 25 al 26, veamos lo que nos dice. Dice, y le pesó a Noé. Y dice, y le pesó a Noé, y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre de sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. O sea, aquí nos da un detalle sumamente importante, lo cual apoya lo que la Biblia dice más adelante de que Dios no es quien se arrepiente. Aquí dice que quien se arrepintió fue Noé. Entonces en la Biblia hay un error de transcripción, ¿no? Dice, le pesó a Noé y se afligió su corazón. No fue a Jehová, no fue a Dios quien se le pesó en su corazón haber formado al hombre, sino que Noé pensó, ¿para qué creaste al hombre? Ahora están haciendo cualquier cosa. Me arrepiento de lo que hayas creado. Está muy difícil mi situación, mi vida es complicada. Tengo que estar escondiéndome de las personas me quieren matar muchas veces, ¿no? Porque Noé vivió ciertamente momentos muy, muy difíciles. No había sido fácil para él vivir entre tanta maldad, ¿no? Obviamente que él trataba de hacer las cosas bien, él y algunos de su familia también. En el libro de Yazar podemos aprender también que Noé tenía una familia muy numerosa, con muchos hijos, y que no era solamente 3 hijos que tenía. Entonces él obviamente que se esforzaba porque todos estos hagan las cosas bien, y obviamente que él no tenía el poder de mandar sobre la vida de esas personas, y muchos escogieron hacer el mal. Bien, y dice más adelante en el capítulo 6 de Génesis, versículo 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Bueno, ahí le da las instrucciones del arca, ¿no? Que lo salvaría a Noé y a su familia. Algo que me llama mucho la atención es que simplemente le mandó a hacer un arca de madera. Como sabemos ya en esta época, como habíamos estudiado anteriormente, ya el metal era utilizado. Ellos probablemente fabricaban muchísimas cosas de metal, conocían cómo hacer las mezclas para obtener metales más fuertes, etcétera. Como por ejemplo Tubal Caín, que vimos que él tenía el monopolio de la parte metalúrgica, que de él dependía todos los metales en la ciudad que Caín había formado. Y obviamente que en el territorio de Noé también habrían personas que sabrían trabajar el metal y probablemente Noé lo sabría también, pero Dios les mandó a hacer de madera. Esto es una curiosidad muy interesante que a mí me hace pensar que el Padre Celestial, que Jehová, que nuestro Señor Jesucristo, ellos no querían que Noé utilizara cosas del mundo corrupto para salvar a su familia y para comenzar una nueva vida, sino que le mandó algo muy simple, algo que va en contra del mundo, pero que para Dios es muy fuerte, usar la madera simplemente, no hacer las cosas de la tecnología con la que se hacía en su época. Si recordamos, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Dios jamás buscó las cosas de este mundo y también lo fue en la época de Noé. Probablemente Dios quiso enseñar a Noé y a sus descendientes de que las cosas del mundo, los avances, la tecnología que puedan lograr, todo lo que se pueda hacer, no es nada, que Él puede de una cosa tan simple como la madera preservar la humanidad sin tanta inteligencia, sin tanto
maquinaria, etcétera, ¿no? No lo necesita. Creo que eso es una enseñanza muy grande que nos da y también de humildad, ¿no? Nos muestra que que el hombre que es totalmente humilde y que está dispuesto a seguirlo, sin importar llevarle la contra a todo el mundo, sin importar que todo el mundo le diga estás loco, o te pensás que un arca de madera te va a salvar de una inundación mundial, es imposible. Y la verdad que solo a través de un milagro podía pasar esto, que realmente estuvo la mano de Dios todo el tiempo en el arca, ¿no? Como vemos que Dios incluso dice en el Génesis cerró las compuertas detrás de Noé para que el arca estuviera segura. Dios obviamente que los guiaba con el viento, porque vamos a aprender, voy a decir algo importante, todos creen que Noé, Adán y Eva y todos los antes del diluvio vivían en donde es Mesopotamia ahora, donde está Irak, Irán, esos países, pero en realidad eso no es cierto. Recordemos que en esa época todavía estaba Pangea, era un continente solo, y ellos no vivían ahí, sino que el arca de Noé con la inundación fue a parar a ese lugar y ellos pararon en los montes de Ararat, como dice la Biblia, después del diluvio, pero no me quiero adelantar porque posiblemente en otro video hablemos un poco más del diluvio. No fue que el arca de Noé estaba abajo del monte Ararat y que subió con la inundación, sino que estaba a kilómetros, millones, miles de kilómetros probablemente, y la tormenta y la tempestad fue que la llevó hasta los montes de Ararat, que obviamente estaba todo cubierto por agua. Fue una inundación mundial, no fue en una parte del mundo, sino que fue un bautismo del planeta Tierra. El diluvio iba a acontecer sí o sí eh, en la Tierra porque es una ordenanza importante, así como el ser humano se bautiza, el planeta Tierra también. Después en otro capítulo voy a explicarlo mejor. Y muchas personas que eran justas también se fueron trasladadas a la ciudad de Enoch, la ciudad que hablamos anteriormente. Entonces las personas que no estaban cerca de Noé, Dios de igual manera las salvó llevándolas a la ciudad de Enoch. Y bueno, los demás sí perecieron en el diluvio, aquellas personas que estaban en contra del plan de Dios, aquellas personas que tenían vidas erráticas, totalmente malas, que ni siquiera ellos eran felices ni podían llegar a ser felices por el tipo de vida que ellos tenían. Dios tuvo que realizar este diluvio para poder, digamos, resetear todo y comenzar todo de nuevo con personas justas, con familias justas que quieran hacer las cosas bien, que quieran vivir felices y que quieran ser autosuficientes y seguir adelante. Bueno, hasta aquí este estudio bíblico, espero que te haya gustado. Como siempre te invito a dejar algún comentario, si te gustó el video que lo compartas. Gracias.